Tenemos a Marcelo Morínigo acá, que Marcelo Palomino. Vamos a estar hablando con un constitucionalista de temas que tienen que ver con la Constitución Nacional y la Ley Bases. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un placer tenerte aquí en la mesa de trabajo y, por supuesto, estar compartiendo contigo una charla de estas características en el Día de la Revolución del Parque. Hola, buen día, ¿cómo están? A la audiencia y, bueno, a mi tocayo Marcelo o José. Bien. Estamos saliendo, les cuento a toda la audiencia que en este momento estamos saliendo en directo por Instagram, así que para quienes nos siguen por las redes les comento que allí tienen la oportunidad no solo de escucharnos, sino también de seguir toda la charla que vamos a estar desplegando durante esta mañana, que es propia del trabajo que venimos haciendo todos los días en Resistencia, hora cero, principio y final de todas las ideas. Constitución Nacional, primer disparo. Bueno, la primera corrección, digamos, bien me presentaste como constitucionalista, perdón. O sea, conozco de la Constitución, fui, digamos, autodidacta, cursé en la Facultad de Derecho con la doctora Elisa Carrió. Lilita Carrió fue mi profesora, así que una persona excepcionalmente profesional y justamente que conoce muchísimo Constitución, así que por eso siempre me apasionó el tema Constitución. No sé si el tema que yo preparé para hoy es, a ver, contame un poquito, referente, hablando de hechos históricos, sobre la Asamblea Constituyente del 57 y el artículo 14 bis. Perfecto. Partamos de ahí, uno de los artículos más importantes que tiene la Constitución y lógicamente atañe a los trabajadores y una serie de cuestiones más que el amigo Morínigo, el doctor Morínigo nos va a ir el artículo 14 bis nace ahí, ¿no es cierto, doctor? En esa Constituyente, sí, ¿no? Sí, en realidad, digamos, legalmente nace ahí. Ya había sido incluido en la Constitución de 1949. En la Constitución peronista, digamos. Y el dato llamativo es que los redactores fueron los mismos, que fueron Crisólogo Larralde, fue uno de los redactores, y que tuvo como correlato luego de la caída del peronismo, de la revolución, ¿no es cierto? Esa revolución es cuando se vuelve a incluir mediante la Convención Constituyente, porque la dictadura de ese momento llama a una Convención Constituyente, se vuelve a incluir ese artículo 14 bis con la misma redacción, es más, agregándole algunos derechos más que estaban incluso en la Constitución del 49. Digo llamativo el hecho porque lo que demuestra acá es que los redactores que fueron Crisólogo Larralde uno, Sabatini el otro, digamos, incluso creo que Perón le había propuesto a Larralde ser vicepresidente, cuenta la historia, que no aceptó por supuesto ser de su fórmula. Ellos son los que redactan y incorporan en esa convención constituyente, a la cual la Unión Cívica Radical fue dividida entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica y la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente. Bueno, los de la UCRI se retiran, por supuesto, porque no estaban de acuerdo con la legalidad de la convocatoria, pero la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Zavala Ortiz, en ese momento se queda, y bueno, con los demás partidos, con el socialismo y otros partidos de centro izquierda, son los que sancionan ese artículo 14 bis. ¿Esto marca de alguna manera la tesitura del obrerismo en la Unión Cívica Radical? Digo, porque hoy escuchamos a aquellos dirigentes que dicen ser radicales, que no es lo mismo que ser. Hay por allí un correlato de Levenson, y perdón que te saque un poquito, que dice no todos los afiliados son radicales y no todos los radicales son afiliados.
esa tesitura de Levenson de alguna manera demuestra por qué aquellos que se dicen radicales o hablan en nombre de la Unión Cívica Radical no necesariamente esbocen lo que son sus principios, sino que por ahí hoy encontramos con una grave confusión. No sabemos si son filofascistas, si son conservadores o realmente son radicales, o sea, y causa toda una confusión en el resto de las instituciones también, porque es como la teoría del derrame, aquello que pregona por allí un dirigente, lo absorbe las bases del pueblo y lo repite. Desde esa tesitura te preguntaba, ¿ese es el concepto obrerista que tiene la Unión Cívica Radical? Exactamente, y no solamente ese concepto justamente obrerista como vos lo llamás, sino que en la campaña electoral, como tengo apuntado acá, en la campaña electoral la Unión Cívica Radical del Pueblo puntualizó especialmente que la UCR era la de siempre, para diferenciarse de la UCRI, que era, digamos, la izquierda radical, sería comandada por Allende. La de Alén, la de Irigoyen, donde militan hombres como Balbín, Zabala Ortiz, Larralde, Sabatini. Sostenían los siguientes principios: libertad sindical, la campaña electoral de esa convención constituyente, libertad sindical, reforma agraria para que el agricultor sea dueño de la tierra, defensa de la libertad y seguridad del trabajador argentino, derecho de huelga, Código Nacional del Trabajo, limitación de las facultades del presidente de la República, defensa de YPF y del petróleo argentino. Así que fíjense si nos paramos en esa parte de la historia, comparándola con esta, donde realmente estamos parados, ¿no? Claro, a dónde realmente fuimos a parar. Sí, sí. Y la 14 bis, o sea, la 14 bis viene a raíz de qué, doctor? Porque tenemos la 14, ¿no es cierto? Y después se le agrega la 14 bis en esa constitución. Claro, pero la 14 se refiere, el 14 bis justamente se refiere a los derechos laborales. Claro, son los derechos laborales, pero a lo que me refiero a la inclusión del 14 bis es justamente para no agregar, no sabían dónde agregar, no es que no sabían dónde agregarlo, sino que lo pusieron para que esté ahí en ese capítulo, digamos. O sea, ¿es como una extensión del 14? Claro, es una extensión del 14, pero si hubiese habido más derechos, yo creo que hubiesen agregado un 14 ter también, digamos, y en otra constitución. Pero, por ejemplo, el 14 bis a mí me gustaría más hablar a qué se debe este tema, porque ni bien salió hace un tiempo debido al decreto de la ley base, mejor dicho, a los decretazos que mete el presidente, hubo un planteo respecto de los servicios esenciales. El decreto 340 de la reglamentación del derecho a huelga en el transporte, la educación y la salud dice que obligaba a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo entre el 50 y un 75%. Eso salió el decreto. Hubo una jueza a nivel nacional, la jueza fulana, que hizo lugar a una acción cautelar, digamos, para no entrar en detalle, a una medida cautelar, donde suspendió los efectos de ese decreto por ser contrario al artículo 14 bis, contrario a la Constitución. Y la Cámara, hace una semana, 15, creo que fue el 15 de julio, o 16 de julio, dejó firme la sentencia en primera instancia, le dio la razón. Entonces, por supuesto, fue noticia nacional eso. Ahora, digo, ¿esto no marca algún tipo de antecedente en cuanto a ciertas restricciones de los derechos, fundamentalmente lo que usted explicaba en el 14 bis? ¿Esto no afecta de alguna manera, digamos, a esas esencias constitucionales? Yo creo que la denominada ley base, que digamos, lo que hace directamente es reformar la Constitución sin convocar a una convención constituyente. O sea... ¿Y esto se puede hacer? Por supuesto que no. Ajá. Eso es inconstitucional, digamos. Es inconstitucional y autoritario. Porque están violando todos los derechos. Claro, porque justamente en el fundamento del fallo,
En el fundamento del fallo dice que la Corte estableció que el presidente solo puede ejercer facultades legislativas en 2 supuestos. Ajá. Imposibilidad que el Congreso se reúna por fuerza mayor, cuestión esta que no pasó, en el caso del fallo laboral, o urgencia tal que requiera una solución inmediata, incompatible con el trámite legislativo, que el mejor ejemplo es una guerra, una invasión extranjera, por decirlo así. Entonces, ahí sí, el texto del decreto es legal, por decirlo. Ahora, el texto constitucional no habilita al Ejecutivo a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley y la imposición de contenidos materiales por decreto. Ya había querido modificar la ley 25877 mediante el DNU 70 del 2023, o sea, la ley base. La Cámara de Apelaciones suspendió cautelarmente. Esa es otra ley laboral que intentó modificar y también fue frenada por la justicia laboral. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Vos como abogado sabrás decirme, me estás diciendo que el cuerpo representativo, el Congreso, votó una ley que es anticonstitucional, que de alguna manera reemplaza, o en gran medida, o en alguna medida, reemplaza la Constitución. Ante semejante aberración jurídica por un lado e institucional por el otro, ¿cómo nos situamos? Porque en esto también tiene, digamos, hay algún tipo de situación, digamos, que el Congreso también se suma a esta situación, más allá de que no es quien esboce la idea, pero de alguna manera hay cierto halo de complicidad, y a esa palabra no quería llegar, pero bueno, no me da la situación más que para hablar en esos términos, ya que votar una ley que de alguna manera atente contra la Constitución, que una ley no es superior a la Constitución es superior, no a una ley, y a su vez la ley es superior al decreto. Sí, ¿Me equivoco o no? El orden de prelación de las leyes, por supuesto, la Constitución está arriba. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos situamos, digamos, con este desbarajuste institucional, perdón? Bueno, en la ley base, no sé si te recuerdan, cuando se fue discutiendo, se agregaron artículos, se sacaron artículos, algunos quedaron para más adelante, fue, digamos... Justamente se negoció. Sí, se fue negociando, digamos, pero lo que yo veía, lo que más le interesaba al Poder Ejecutivo es la facultad extraordinaria, que negoció, la negociación iba hacia ese lado, en mi opinión, ¿no es cierto? Era la facultad extraordinaria justamente para gobernar por decreto. Lo que no tenía en cuenta era que había ahí, la justicia laboral justamente tiene, por hablarlo políticamente, sus convicciones bien firmes, en el sentido de que tiene que sancionar conforme a la Constitución y conforme al artículo 14 bis, porque todos los gobiernos de derecha, todos los gobiernos que asumen que son de derecha, lo primero que atacan es el derecho a huelga, porque es la herramienta que tiene el trabajador para hacer frente a la patronal. Entonces, por supuesto que desde ya, como ustedes lo están diciendo acá, como la nota que pasó recién, derecha tirándose mal a la ultraderecha, diría yo, no solo por la falta de educación de muchos de sus integrantes, sino por las acciones que lleva a cabo. Por supuesto que también va a atacar el derecho a huelga. Todos atacan el derecho a huelga, es lo primero que se fijan, y lo que siempre hablan de la reforma laboral, la tan mentada reforma laboral, que lo único que hace es la tendencia a ir hacia la precarización laboral. Claro, y es más, fíjese que se votó la ley base con diversas negociaciones, incluso hay mucha gente de la ciudadanía que se está desayunando con muchas cosas de estas, ¿no es cierto? Porque no lo sabía, pues estaba escondido. Estaban buscando la manera que nadie se entere de esto, que fíjese que se hizo una ley base y que prácticamente en el mundo los inversores no han venido porque no la ven a una ley con fuerte esquema jurídico, doctor. Ellos ven, se hizo una ley, se aprobó una ley, está todo en orden, pero las empresas, supuestamente esta ley era para inversiones en Argentina, prácticamente cero de inversiones, porque ellos ven jurídicamente a nivel internacional que esta ley no tiene sustento. ¿Por qué? Porque es lo que usted dice,
avasalla la Constitución, porque el día de mañana viene otro presidente o viene otra persona y directamente la borra la ley. No está basado, no está en la Constitución como usted dice, ¿no es cierto? Exacto. Pasa eso, ¿no? Exacto, estamos hablando de seguridad jurídica, lo que necesitan todas las empresas, y al ver de que este decreto 7023 va en contra no solo de la Constitución, por hablarlo legalmente, sino de toda la historia del país, como ser, acá lo acabo de nombrar, YPF, por ejemplo. YPF, que fue creada durante el gobierno radical y fue también sometida a todos los ímpetus, digamos, de los gobiernos que vinieron, porque por supuesto que el petróleo desde antaño, que es una de las fuentes de recursos y da riqueza a cualquier país, y en el caso nuestro, que está todo por explorarse, todo por explotarse, y cada vez se van descubriendo mayores riquezas debajo del suelo. Pero hablando de la legalidad, de la legitimidad, por eso yo siempre trato de diferenciar eso, porque muchos creen que porque es legal es legítimo, y no siempre lo legal es legítimo, y no siempre lo legítimo es legal, digamos. Así que, y más en este caso. Esto, a ver, partamos desde dos aristas en lo que es la ley base. Tiene algún tipo de legitimidad porque de alguna manera lo avala el Congreso. ¿Pero tiene realmente legalidad? Es caso por caso. Es como, digamos, yo me represento esto, es por cada disciplina, como si cada profesión, cada organización, cada disciplina va peleando su propia batalla. Es como que cada uno pelea su propia batalla ante la justicia, confiando en que la justicia, por supuesto, sea lo más transparente posible. En este caso, de la pretendida reglamentación del derecho a huelga, en este caso es uno de los casos más latentes, que fue la gente... el sindicato del transporte que presentó esto a través de la CGT que presentó. Y así también ocurre con el tema del turismo, las asociaciones de turismo, las empresas de turismo también, con cualquier asociación. Ahora hay un proyecto de ley presentado por una diputada libertaria que pretende desregular todas las profesiones, digamos, todos los que no existan directamente ningún colegio profesional de ninguna disciplina, de nada, de ninguna actividad. A ver, esto de alguna manera, que plantean ellos desde su perspectiva, lógicamente, buscan, seguramente digo, no estoy en la cabecita de ellos, buscan algún sistema más igualitario en la expresión profesional. Ahora digo yo, hay una cuestión, digamos, en esto. Vamos a lo primero. Lo primero que tenemos que resguardar es el 14 bis. Cuando usted explica que de alguna manera la ley base, una institución menor a la Constitución, valga la redundancia y la repetición que estamos haciendo, avasalla no contra los derechos, sino contra el espíritu constitucional, que es muy superior a los derechos. Digo, ¿dónde situamos a las instituciones hoy? Primer paso. Segundo paso. Si las distintas organizaciones profesionales no tienen su colegiatura, que son ámbitos por allí de perfeccionamiento, de resguardo de los ingresos, de resguardo de ciertos papeles que hay que hacer y trámites de distinta índole de acuerdo a cada una de las profesiones. Ahora digo, si en términos generales se necesitan esas instituciones y hasta hoy han funcionado bien, digo, ¿cuál sería la cuestión para tratar de derribar instituciones de esas características que de alguna manera a las distintas profesiones, seguramente unas funcionan mejor que otras? No voy a tratar de discernir en esa cuestión, pero digo, en términos generales, han resguardado a las profesiones como las instituciones gremiales resguardan a los trabajadores, o por lo menos ese es el espíritu. ¿Cuál sería la idea de dinamitar a estas instituciones, por ejemplo? Que también dinamita el 14 bis de alguna manera. Sí, yo la verdad que me gustaría, digamos, hablar con algún ideólogo del partido gobernante, digamos, justamente cuál es la idea
Pero si vos me preguntás a mí, lo que yo veo es que, como lo dijo el entrevistado